Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por conectar, por estar del otro lado. Estamos en la presentación de la Diplomatura Mediación y Convivencia Escolar. Estamos con algunos de los docentes que compartimos esta diplomatura. Yo soy Andrea, soy parte del equipo académico de Aula Abierta y los voy a estar acompañando hoy. Estamos presentes también con Roberto Balaguer, María Sisman y Ana Praudas. Vamos a ir charlando un poco sobre los contenidos de esta diplomatura y algunos ejes que nos parecen muy importantes para pensar la escuela hoy, sobre todo en este retorno a la presencialidad que estamos transitando. Así que si podemos empezar, voy a hacer una micro presentación de cada uno y hacerles una pregunta inicial que es la que nos convoca hoy. ¿Qué consideran ustedes que es la convivencia escolar, pensando en el área que cada uno de ustedes se desarrollan? Voy a empezar con Roberto y les voy a contar quién es. Roberto es doctorando, magíster en educación, es psicólogo y posgraduado en psicología, psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y también de adultos. Así que si te parece bien, empezamos así. Roberto, te escucho. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar con mis dos amigas, nuevamente con una cohorte más del curso de Aula Abierta, que es la convivencia escolar. Después de 2 años de pandemia, digamos, vamos a tener que revisitar algunos conceptos, ¿no? Porque, digamos, acostumbrábamos a hablar la convivencia escolar como eso que transcurría, digamos, en el ámbito de la clase, en el ámbito del patio, ¿no? Que justamente una de las cosas que digamos, gran buena parte del tiempo nosotros nos planteamos es justamente esas dificultades de convivencia que podemos llamarle bullying, que podemos llamarle acoso, ¿no? Y que en los últimos años se han ido corriendo, digamos, hacia las redes sociales, ¿no? Ahora, en esta época de pandemia que acabamos de transcurrir, hemos vivido otro tipo de dificultades de convivencia, que es, por ejemplo, la falta de convivencia, ¿no? La falta de convivencia como un fenómeno nuevo que lo vamos a tener que incorporar en esta cohorte, porque yo adelanto una de las cosas que voy a estar hablando cuando sea mi turno, ¿no? Acá en Uruguay, que a pesar de todo, la verdad que la pasamos no tan mal, como muchos otros, comparado con otros lugares, ¿no? Aún así, en determinadas edades, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Tuvimos una suerte de tarzanización. Fue un término que a mí me gustó incorporar después de escuchar a muchos docentes y directores plantearme situaciones, ¿no? Una suerte como digamos, de detención, ¿no? En esa evolución de la socialización, apareciendo dificultades de convivencia, ¿no? Que no estábamos acostumbrados que sucedieran ni en la magnitud ni en la proporción y de repente no en determinadas edades, ¿no? Entonces, la pandemia ha tenido múltiples efectos para lo que a nosotros nos compete, que tiene que ver con la convivencia, ¿no? La convivencia tanto en lo material como en lo virtual. Tuvimos mucho más intercambio, digamos, de dificultad de convivencia a través de lo digital por la cantidad de horas y por el aumento, digamos, impactante que tuvo eso, pero también tuvimos estas otras dificultades de convivencia que se debieron a esa suerte de detención o suerte de detención en el desarrollo, ¿no? Porque, para cerrar, no es lo mismo, digamos, para nosotros que somos la mayoría adultos, decir, bueno, transcurrimos 2 años de nuestras vidas entre los 25 y los 27 o entre los 35 y los 37 que entre los 9 y los 11 que entre los 13 y los 15, ¿no? Porque son etapas formativas, son etapas de desarrollo de determinadas habilidades y cuando eso falta, bueno, ahora nos estamos enfrentando a esas dificultades. Así que yo lamentablemente los tengo que dejar por acá, lo dejo en súper buenas manos. Voy a tratar de reconectarme. Me tienen medio prohibido ahí la reconexión, quiero decirlo abiertamente para que sepan, pero bueno, digo, tenía que decirlo, ya me conocen. Así que, pero la dejo en súper buenas manos. Es un gusto y bueno, y espero verlos en clase próximamente para poder justamente charlar de estas cosas, debatir y bueno, y aprovechar esta instancia que nos brinda la plataforma para poder pensar juntos. Así que les mando un beso grande, un abrazo desde Montevideo,
y nos vemos prontito. Bueno, un cariño hasta Montevideo. Roberto, muchas gracias por conectarte. Y si les parece, quería preguntarle a María, quería presentarla también a María Sisman, que es otra de nuestras docentes. Es licenciada en psicopedagogía, posgraduada en autismo y TGD y en déficit de atención y dificultades de aprendizaje. Es directora del equipo de diagnóstico y prevención de libres del bullying y recientemente publicó su libro Grooming, cómo enseñar a los chicos a cuidarse en la web. Así que primero, bienvenida María, una alegría volver a encontrarnos y quería repetirte la pregunta, si nos podrías contar para vos qué es la convivencia escolar. Bueno, gracias Andrea, lindo verlo a Roberto, a Ana, y volver bueno, nuestro espacio siempre fue digital, ¿no? Porque nosotros estamos en distintas partes del mundo y nos encontramos y nos queremos y nos acompañamos con distintos usos horarios y distintas geografías, y me parece que eso cuando uno lo hace por elección, como es nuestro caso, puede ser bienvenido, y cuando uno lo hace por obligación, como nos pasó estos últimos 2 años, a veces genera bastante consecuencias, digamos, mejores, peores, pero como bien decía Roberto, 2 años en la vida de los chicos es muchísimo tiempo. Me parece que si hablamos de convivencia, hablamos no necesariamente de mala convivencia, hablamos de buena convivencia, de problemas en la convivencia, en lo que se refiere a mi trabajo y a lo que a mí me moviliza todos los días, es ver de qué manera podemos tener convivencias justas, equitativas, en donde todos tengamos espacio, ¿no? Y que a partir de todos tener espacio surjan conflictos, obviamente, pero que los podamos abordar. Cuando hablamos de bullying o hablamos de ciberbullying, estamos hablando de un desequilibrio de esa justicia, ¿no? En donde no todos tenemos los mismos derechos, aparentemente, aunque los tengamos, en la práctica no los tenemos. Hay chicos que tienen más poder, hay chicos que tienen menos poder, y en eso se va generando un problema que con la pandemia creo que se agudizó. Porque el volver a las escuelas, me gustó lo de tarzanización que planteó Roberto, me parece que hubo una detención, hubo un retroceso para los chicos en muchas cuestiones que tienen que ver con el registro del otro. Entonces nos encontramos con chicos que no toleran el olor del que tienen al lado, o que haga ruidos, o que venga, o que se acerque, o que se aleje, como cuestiones muy, muy primitivas, ¿no? De todos nosotros, y que tenemos que volver a aprender y que tenemos que volver a enseñar, sumado a la dificultad presencial del lenguaje, porque muchos chicos se han detenido en su evolución del lenguaje, a muchos chicos les cuesta comunicarse, y además a los docentes con barbijo cuesta entenderlos, no es lo mismo. No podemos hacer de cuenta que no pasó nada, y me parece que, no sé, al menos yo que volví con todo a la presencialidad y a circular por cantidad de colegios, lo que noto en algunos es esa búsqueda como de, bueno, sigamos como estábamos antes, y no estamos como antes. Entonces, como no estamos como antes, los problemas que surgen en la convivencia son nuevos, y como nuevos que son, necesitan de nuevos abordajes. Así que creo que, bueno, una de las ideas en esta cohorte va a ser también recuperar eso, ¿no? ¿Qué dificultades aparecen nuevas? ¿Cómo se pueden abordar los nuevos desafíos en la convivencia? Y aportar cada uno de nosotros, que creo que Ana, Roberto, yo, tenemos cintura flexible como para poder innovar dentro de lo que es la clásica estructura de nuestra diplomatura. Buenísimo, muchas gracias María. Y también está con nosotros Ana Prauda, que en la diplomatura está acompañada por Gustavo Stefanelli, y quería leerles una muy breve introducción a la profesora, que es psicopedagoga, mediadora, especialista en gestión educativa por parte de la Universidad de San Andrés, fue consultora del Banco Mundial y del PNUD, es coordinadora docente y asesora pedagógica de las facultades de Derecho y Medicina de la UBA. Así que hola Ana, qué lindo saludarte a vos también, y que podamos encontrarnos en esta tarde. Y nuevamente te comparto la pregunta de qué es para vos la convivencia escolar. Y antes tengo que decir, como dice Roberto, que no puedo quedarme callada, que estoy re feliz de verlos a todos a la vez, porque nos vemos por separado, y muy contenta de, a pesar de las distancias, reencontrarnos cada vez que tenemos que trabajar, y además hablar de nuestras vidas. Así que muy feliz. Y por supuesto de las personas que nos están escuchando, también felicidad de tenerlas aquí. La realidad es que ya bastante explicaron Roberto y María, y muy bien qué entienden ellos por convivencia. Voy a tratar de agregar algunas cuestiones que tienen que ver
con la comunicación y la convivencia específicamente. En estos últimos 2 años, como bien decía Roberto, cambiaron mucho las formas de comunicarse de las personas, y como decía María, no hay un registro del otro como se necesitaría para poder convivir eficazmente, entendiendo por eficazmente el llevarse bien con el otro, no tener conflictos que lleguen a un estado tal que no me permitan vincularme, y solamente me aíslen o me inciten a estar más enojada o enojado. La realidad que en estos últimos 2 años lo que aparece son conductas que no me permiten comunicarme en la presencialidad, porque son hábitos que he adquirido o he construido, depende de la teoría en donde me paro para justificarlos, que necesitan ser modificados. Por ejemplo, si yo estoy con la computadora y estoy hablando con alguien y me molesta lo que me dice, no necesito practicar la empatía, aparentemente no necesito, y le digo, mira, ahora me está llamando mi mamá, no quiero hablar más, no puedo, después hablamos. O en algunos casos, porque lo hemos conversado también con María, apagan directamente la computadora. Ah, no tengo más internet. Que, la posibilidad de escucharse, porque no siempre se quedan en pantalla para escuchar al otro, y cuando se aburren se van y vuelven, y creen que están en la misma conversación que hacía 2 minutos, o 1 tenían, cosa que no es cierta. Entonces, entre otras cosas, menciono estas 2, deberíamos reformular esto de qué es comunicarse realmente en la presencialidad, que se difiere por los malos hábitos de la comunicación a través de la computadora. Esto creo que sería importante tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí entender que la convivencia requiere de técnicas y estrategias que nos permitan que en la forma en que conversamos con el otro no pongamos a veces sentimientos o conductas que lo que logren es hacer que escale o que esa situación se agrande tanto que termino siendo violenta, acoso, bullying, etc. Trataremos de trabajar estos aspectos junto con los 2 colegas que saben muchísimo del tema también. Creo que la frase para cerrar que entiendo por convivencia es que los docentes, y nosotros como docentes, por supuesto, entendamos que en el aula hay que aprender a convivir y convivir aprendiendo. De esto se trata. Muchas gracias, Ana. Bueno, este programa que fueron presentando los mismos profes se completa, con Liliana González, que es la pedagoga cordobesa, que hace un seminario especial introductorio que aborda justamente este tema, ¿no? ¿Qué considera ella la convivencia escolar y cómo dentro de los escenarios educativos actuales hay que repensar y revincularse en las infancias y las adolescencias con los múltiples agentes de la comunidad educativa, las familias, los docentes, los directivos y las instituciones? Ahora quería, si les parece que podemos charlar, que cuenten un poco qué aborda el módulo y por qué el módulo de cada una de ustedes está dentro de esta diplomatura que llamamos mediación y convivencia escolar. Si te parece, como acabas de terminar, Ani, la dejo a María empezar. Por supuesto. Sí, yo trabajo el tema de bullying y sigue siendo imprescindible, necesario y urgente definirlo una y otra vez. Qué conductas tienen que ver con el bullying, qué conductas son evolutivas, cuándo miramos un problema como problema y cuándo lo acompañamos y lo prevenimos y lo entendemos. Me parece que se sigue hablando y que se sigue insistiendo en un modelo punitivo que tiene que ver con la sanción, con la expulsión, con la supresión de la situación como para pasar rápido. Llámese que expulsen al hostigador, que echen a la directora, que se cambie de escuela, bueno, cosas que son mucho más fáciles de hacer que entender qué es lo que genera una conducta abusiva entre pares y por qué se genera y dónde está la causa. Desde Libres de Bullying y desde todos los días lo que nosotros planteamos es que nadie merece y nadie tiene por qué justificar que lo avasallen y que lo acosen o que lo hostiguen o que lo hagan pasar a propósito situaciones de dolor,
que ya bastantes situaciones de dolor hay en la vida como para poder aceptar que a uno le generen situaciones de dolor a propósito, y que poder distinguir esa frontera a veces es difícil, ¿no? Poder distinguir cuándo es algo que hay que dejar que aflore y cuándo no, es algo que a mucha gente todavía le sigue costando. Para mí es evidente cuándo, es lo que yo busco transmitir, el límite siempre está en cuanto al otro le duele, y cómo tratar al otro como el otro necesita ser tratado también, y no como uno quiere ser tratado solamente, ¿no? Porque a mí puede ser que no me molesten un montón de cosas, pero para otros signifiquen dolores profundos. Entonces yo puedo ponerme en ese lugar como para entender eso y tratar de modificar esa realidad que lo afecta. Entonces, en mi módulo abordo básicamente lo que tiene que ver con definición, con prevención, con detección y con abordaje de todas las dinámicas vinculadas al bullying, ¿sí? No lo tomo como un conflicto, creo que para eso está Ana, que sabe muchísimo más que yo de qué cosas son las disparadoras de conflicto y cómo se puede abordar rápidamente como para que no prospere y desemboque en una situación tan abusiva. Trabajo sobre casos muy concretos y lo que yo le pido siempre a la gente es que trate de contar en qué falla, ¿no? No en qué acierta nada más. Me parece que vamos a construir estrategias posibles en función de darnos cuenta de cuáles son las dificultades para abordarlo, porque en teoría todo es fácil, en la práctica se complica un montón. En teoría yo les puedo decir la guía de abordaje que se supone que no va a fallar y después me van a decir los docentes, no, a mí me falla eso. Yo no puedo, o hablo con padres y los padres me dicen, no, yo tengo la teoría muy clara, pero en el momento no lo puedo hacer. O trabajo incluso con los chicos, y los chicos tienen un discurso sumamente correcto y políticamente correcto, pero después hacen otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre ese saber y ese hacer? Me parece que es algo para discutir, para pensar, para proponer, insisto, desde las veces que uno falla, y desde ahí vamos a poder encontrar el por qué a lo mejor las cosas fallan, por qué no nos sirven, y encontrar otras alternativas posibles. Pero estoy convencida de que se puede prevenir el bullying, que no es obligatorio, no es una fase del crecimiento en la vida de nadie. Muchas gracias, María. Bueno, quiero pedirles a las personas que están siguiéndonos desde YouTube, si tienen alguna pregunta pueden volcarlas en el chat, que después las podemos transmitir acá a las profesoras. Y quería contarles un poco de qué se trata el módulo de Roberto. Roberto aborda la temática de la cultura digital y los efectos que tiene esta en la construcción de las subjetividades, puntualmente en los jóvenes y adolescentes, ¿no? Habla sobre cómo desarrollarlos y acompañarnos a desarrollarles en un contexto de saturación de la información y cómo hay que empezar a trazar nuevas estrategias cognitivas y emocionales para manejar esta sobreinformación y esta hiperconexión. Vamos a trabajar con él todo lo que tiene que ver en entender y aprender a convivir con estas nuevas infancias y adolescencias que están en la nube. Así que ahora, si te parece, Ani, ¿querés contarnos un poco de tu módulo? Sí. Bueno, quería comentar algo que fue un trabajo que hicimos antes de iniciar la diplomatura, cuando María me invitó a participar, que era la posibilidad de que cada módulo estuviera espiraladamente unido al anterior, y que cada uno de los contenidos se iban a volver a encontrar en la plataforma, pero desde un aspecto diferente de análisis y desde un aspecto diferente de la formación, no solo teórica, sino práctica, que es esto que decía María, ¿no? El hacer, no solo el saber, porque es muy difícil. Y esto es importante porque tanto Roberto como María, como yo, creo que eso lo hemos tenido en cuenta ya en la planificación de nuestros contenidos, y de hecho en cada diplomatura teniendo en cuenta las experiencias que verten los participantes y los ejemplos que nos ofrecen, porque como ella dijo antes también, tenemos la flexibilidad de decir, bueno, hay un tema nuevo, hay algo que interesa más, podemos incluirlo, podemos hacer hincapié en eso. Y me parece que esto fue algo que María insistió mucho cuando me invitó, y lo hemos logrado. Y creo que es importante para contárselos a ustedes. En el módulo que abordamos Gustavo y yo, lo que trabajamos es cómo se previene el bullying. ¿Cómo logramos mantener
un estado de convivencia en el aula que no dé lugar a conductas que se tornen conflictos que ya no son cotidianos, sino que van escalando y que van creciendo hasta que se llega al bullying. ¿Cómo debería escuchar el docente? ¿Cómo debería mirar él o la docente, ¿no? Esas situaciones que nos están diciendo, uy, cuidado, cuidado, hay que tenerlas en cuenta, no hay que dejarlas pasar, no solamente en el aula, sino aquellas que conversan los padres cuando nos piden una entrevista y nos dicen estoy preocupado por tal o cual situación. Y no solamente los padres que tienen sus hijos con la dificultad de sentirse acosados, sino también con los padres de los chicos que acosan, entre comillas, porque también tienen sus problemas por lo cual hacen eso. Esto también es importante trabajar. Y lo que trabajamos entonces son técnicas y estrategias que aporta la resolución alternativa de conflictos, especialmente la mediación, porque estas nos permiten comunicarnos mejor con el otro, entenderlo, utilizar alguna que me ayude a saber si entiendo correctamente, si no entiendo correctamente, si me entienden a mí, porque no siempre puedo yo ser la persona que crea que hablo y el otro está en condiciones de saber lo que estoy explicando. Todo aquello que hace posible, en términos de convivencia, el entendernos unos a otros, el aceptarnos unos a otros, el practicar la empatía, el practicar en algunos casos también, si es necesario, la tolerancia, el poder decir lo que no me gusta de manera tal de no lastimar a la persona a la cual se lo estoy diciendo, poder procesar lo que me están diciendo sin entender que me quieren hacer daño, que a veces me están diciendo cosas porque están mal ellos y no saben cómo expresar eso que tienen en su corazón, en su sentir. Todo esto es lo que nosotros trabajamos en el módulo, unido a las experiencias que traen los participantes y a las preocupaciones que traen respecto a las situaciones que se suscitan conflictos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se eleva? Etcétera, etcétera. Y la técnica y la estrategia para poder prevenir esta situación de bullying de la que hablaba antes María. Creo que esto sería como una síntesis eje, ¿no? de lo que trabajamos. Excelente. Bueno, mientras las escuchaban acá en el chat de YouTube compartían esta reflexión, que ven en el nivel primario la pérdida de competencias comunicativas como consecuencias de estos últimos 2 años. Ahora quería consultarles a las dos, desde su experiencia, ¿qué consideran que nos vamos a encontrar, que nos estamos encontrando dentro de las aulas como consecuencia de estos 2 años? María, ya nombraste algo de esta falta de poder ver al otro. Bueno, quería que nos cuenten un poco con su experiencia qué es lo que vamos a estar encontrándonos dentro de las aulas para trabajar con los chicos, a ver cómo podemos anticiparnos para ayudarlos y para ayudar a esta revinculación que queremos que suceda. La que quiere empezar, bienvenida. Seguimos con el orden así como más prolijo. Somos tan prolijas, somos muy prolijas. Yo creo que algunas cuestiones dependen siempre, obviamente, de la edad, de dónde los agarró la pandemia. No es lo mismo haber comenzado un primer grado en 2020 que estar en cuarto, en donde muchos hábitos ya estaban adquiridos, y este fue un paréntesis largo, pero exacto, un paréntesis. Y no es lo mismo haber estado empezando un primer año secundario, en donde las expectativas, la búsqueda de independencia, lo bueno de entrar al secundario se vio también interrumpido y frustrado. Entonces creo que tiene que ver con esa etapa, y tiene que ver también con qué es lo que uno pudo tener mientras tanto. No es lo mismo haber estado 2 años calentito en una casa con mamá y papá con trabajo, que haber estado chapuceando como se pudo y tratando de sostener cierta continuidad pedagógica digitalmente. No creo que intervienen muchos factores individuales de cómo se atravesó la pandemia, y muchos factores también del grupo y de la edad en la cual uno estaba cuando lo agarró.
Entonces, me parece que sí, que lo que atraviesa todo son dificultades de comunicación, de escucha, de espera, esto que decía Anita hace un rato, ¿no? Si no me gustaba lo que estaba pasando, apagaba la cámara y me iba, o si tenía hambre, comía mientras tanto, me hacía, no sé, cualquier cantidad de cosas, y el estar acompañado, yo creo que algo que no nombramos hasta ahora es que los chicos estos 2 años, o el año que se manejaban más que nada virtualmente, estaban acompañados de mamá o papá, ¿no? Entonces mamá o papá veían las dificultades de ese niño, de su hijo en la escuela. Y ahora es un volver a estar solo en ese sentido. Esto para mí no era positivo, que mamá o papá estuvieran viendo al chico y dándole las respuestas por abajo, ¿no? Sin posibilidad de dejarlo que se equivoque o ayudándolo en la tarea. Digo, en el mejor de los casos, en el caso de haber estado acompañado. Pero entonces ahora vuelven a estar solos entre comillas, en la escuela. ¿No? Y me acordaba de una chiquita que, claro, en pandemia, una chica con ciertas adaptaciones curriculares, con mucho acompañamiento familiar, terapéutico y demás, en la escuela virtual podía recurrir mucho más a esos apoyos que después. Entonces, una chica que había entregado cantidad de trabajos prácticos en tiempo y forma, porque tenía un equipo de trabajo que la acompañaba, después va a la presencialidad y no puede responder de la misma manera. No podía hacer esos trabajos ni pintar tan lindo como pintaba en casa, porque en realidad no pintaba ella, ¿no? Digo, hay cuestiones que se van a poner de manifiesto en función de los apoyos que cada uno tuvo, del espacio de contención que uno tuvo, y no nos olvidemos que para cantidad de chicos la escuela es la salvación, es la nueva oportunidad, es la otra posibilidad, ¿no? De todo lo que no tienen fuera de la escuela. Entonces va a ser un recuperar esos espacios sumamente valiosos para ellos. Y veremos qué traen. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no tener prejuicios ni planes respecto a lo que va a aparecer y dar lugar a que aparezca, que puedan plantearlo, dar tiempo y no pretender, como les decía hace un rato, que acá no pasó nada y que sigamos como en 2019, porque no somos los mismos que en 2019, ninguno de nosotros. Ana. Bueno, ya dijo un montón, María, y el cierre era lo que yo iba a empezar, diciendo que no prejuzguemos. Así que yo podría agregar algo a lo que dijo María, que fue muy interesante y muy, muy breve, pero muy claro, es que nosotros lo que vamos a tratar de enseñar en esta diplomatura es a no tener prejuicios sobre lo que podemos llegar a encontrar o a ver. Y vamos a tratar de ofrecerles todas las herramientas necesarias para que también se pueda trabajar con los estudiantes y las estudiantes aquello que ellos también sienten que puede aparecer como nuevo, como diferente, en un intercambio entre los chicos y los docentes. Es decir, tener las herramientas necesarias, reitero, para poder lograr con los estudiantes y las estudiantes de cualquier edad, porque a cada edad la herramienta varía, para poder lograr ese intercambio en donde ellos también aprendan a plantearnos las necesidades, no a través de situaciones de agresión, de enojo, de griterío, sino que aprendan realmente a decir lo que sienten, lo que les falta, lo que necesitan y lo que quieren. Y que nosotros como docentes también podamos decirles a ellos algo parecido, de manera tal de que juntos se logre crear esa convivencia de lo que hablábamos en la primera parte del encuentro. Creo que con esto yo no tendría más que agregar. Hay mucho para decir, pero me parece que ya es suficiente. Muchas gracias a las dos. Bueno, acá puedo volver a conectarte, Roberto. Bueno, una alegría volver a recibirte y escucharlos charlar. Estamos charlando sobre estos emergentes que nos vamos a encontrar en las aulas después de casi 2 años de virtualidad. Y no sé si querés agregar algo, Roberto. Sí, lamentablemente me perdí la parte de mis compañeras, pero sí, volver sobre ese punto que para mí, para mí y para muchos, supongo, digamos, ha sido novedoso, ¿no? Que es esta situación, digamos,
efecto pandémico, ¿no? En la socialización, en la convivencia, bueno, que tuvo, por lo menos en las instituciones en las que yo, digamos, he participado y he podido asesorar, no tuvo distintos ribetes, pero tuvo una cosa muy fuerte en dos niveles, ¿no? Uno fue en el nivel escolar, donde se dio esa suerte de como de realmente de tensión, ¿no? En el desarrollo, dado que faltaba como gimnasia diaria, ¿no? Gimnasia de musculatura, de estar interactuando con los otros, de negociar. Entonces, en todo aquello que implicaba negociar con los otros, los decibeles, digamos, subían notablemente, ¿no? Comparativamente con otros, que al punto tal que muchos directores, muchos maestros decían, pero estos son los mismos chiquilines, digamos, que tenías ¿qué pasó? Bueno, pasó que en determinadas edades, cuando, digamos, se da esa imposibilidad de convivir, y sumémosle, porque ahí vimos diferencias en algunos casos, donde eso te dejaba en un solo lugar para la convivencia, donde no necesariamente era el mejor lugar, y la institución escolar, en vez de ser un proveedor, digamos, de buena convivencia, de buenas prácticas, de generadora de bienestar, no alcanzaba porque, digamos, quedaba solo el espacio primario socializante, y ese estaba muchas veces teñido de muchas angustias y en muchos casos también manejos, bueno, con niveles de tolerancia muy, muy, muy bajos, ¿no? Entonces, eso fue un factor realmente interesante que se vio con mucha fuerza en los más chiquitos de todo. Esto lo decíamos el año pasado, los más chiquitos de todo en realidad se vieron muy beneficiados, ¿no? En el sentido de convivencia, sobre todo con aquellas familias que tuvieron disponibilidad emocional como para poder estar con ellos, porque tuvieron más horas padre y más horas madre que las que hubieran tenido en una historia normal. Entonces, a los chiquitos les decía, vos no tenés que ir a la escuela. No, o sea, acá estoy bien, o sea, estoy con mamá, estoy con papá, jugamos, cocinamos, hacemos una cantidad de cosas, ¿no? Eso siempre y cuando, ¿no? Abro paréntesis, en aquellas familias que tuvieron la posibilidad de tener, digamos, un cierto nivel de disponibilidad emocional que los habilitara a ese tipo de prácticas, ¿no? Cocinar, jugar, ¿no? Pasar tiempo juntos de valor, crear cosas, ¿no? Toda una cantidad, digamos, de acciones que justamente la pandemia lo que mostró es que muchas veces nos falta tiempo en lo cotidiano para poder ejercitarlo, ¿no? Después, si saltamos un poquito más para aquellos que trabajan más con adolescentes, ¿no? Con jóvenes, ahí ya las cosas cambiaron, porque, claro, muchos la sensación que tenían, ¿no? Es que les habían robado horas y semanas de convivencia, ¿no? Es como que alguien que me devuelva, digamos, estas horas de convivencia que se suponía que yo a esta edad, ¿no? Iba a tener tiempo libre para socializar, para explorar mi identidad, todas esas cosas que dicen los psicólogos, ¿no? En los talleres con los chiquilines, ¿no? Y cuando llegó el momento, ¿y dónde está esto? No podemos hacerlo, ¿no? Y eso fue un sufrimiento. Y con casos puntuales y específicos, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Las chicas que cumplen 15 años, que uno dirá, oh, siglo XXI, chica cumple 15 años. Sí, siglo XXI, chica cumple 15 años, es un hito, ¿no? En su historia, es un momento de pasaje, ¿no? Y quedarse sin eso, ¿no? Quedarse sin esa posibilidad de festejar, y incluso muchas postergarlo de un año y decir, bueno, me banqué un año, y cuando vino el rebrote, entonces volvieron. Realmente ahí hay que ponerse, ¿no? En los zapatos de los chiquilines, ¿no? En esas edades, ¿no? Porque, como decía hoy al comienzo en apertura, ¿no? Una cosa es 2 años cuando uno tiene entre 30 y 40, 50, y otra cosa muy diferente son 2 años, ¿no? En este periodo donde, digamos, el tiempo transcurre de otra manera, ¿no? Los lazos sociales son tan importantes para formar, digamos, lazos duraderos a largo plazo, pero también, digamos, para formar la propia identidad. Entonces, un trastocamiento que en algunos casos llegó a eso que yo decía hoy al comienzo, esa suerte de tarzanización, ¿no? Sobre todo, digamos, siempre con las características, ¿no? Que los varones mucho más
violento, agresivo, mucho más directo, ¿no? Una hostilidad más dirigida en lo físico, ¿no? Y en las chicas, ¿no? Mucho más estas cuestiones de exclusión, ¿no? Que además se encuentran en las redes también un sostén mucho más práctico, porque se puede hacer todos esos mecanismos de exclusión sin ser visto, no quedar al amparo. Así que bueno, tenemos creo que un montón de cosas para pensar juntos, así que un gusto haberme podido reconectar, aunque sea un ratito ahora al final. Muchas gracias, Roberto. Y los escuchaba a los tres y me preguntaba si nos pueden dar, no sé si es una sugerencia en realidad, sino una opinión. ¿Qué deberíamos hacer como poner el foco para mejorar esta convivencia como docentes dentro del aula? Ya sé que es muy amplio lo que pueden llegar a decir. Una o dos ideas de dónde hacemos foco primero para agarrar todo lo que acaban de contarnos y decir, bueno, yo como docente adentro del aula, ¿qué puedo hacer? Aunque sea algo pequeñito, ¿en dónde me sugieren ustedes que ponga la mirada en estos primeros días de vuelta a la escuela para acompañar en todos estos procesos que están pasando nuestros chicos y nuestros adolescentes? Como siempre en orden, porque son muy ordenadas. Si quiere empezar María. Iba a cambiar, iba a romper esquemas. Ay, por favor, no quiero. No. Dale, que empiece Ana si quieren, como ustedes quieran. Bueno, me da igual. Yo que estoy muy lejos, empiezo para que llegue el mensaje. Vos estás mañana, dale. Sí. Bueno, en principio, amen lo que hagan. Si hay algo que les sugiero es, sean felices por la profesión que eligieron. Yo lo soy, con todos los enojos que la profesión me da, con todas las broncas que tengo muchas veces, con todos los cansancios, los aprendizajes que requiere permanentemente ser maestro o maestra. Amen la profesión, no se dejen llevar por lo que dicen los otros. Es una profesión hermosa, es una profesión que ofrece la posibilidad, a diferencia de otras, de ayudar a construir al futuro ciudadano que, en mi caso personal, quiero que esté en pos de un mundo mejor permanentemente. A diferencia del arquitecto que hace una casa y no piensa que ahí va a vivir el futuro ciudadano que va a luchar por un mundo mejor y por la paz. O del médico que cura y por supuesto opera, pero no piensa, voy a operar al futuro ciudadano. Yo creo que nuestro rol en la sociedad es muy importante, ya sea online, presencial, semipresencial, como a ustedes les guste, les parezca o necesiten trabajar. Esto sería lo primero que yo trataría de hacer en el aula. Y es lo que trato de transmitirles a ustedes, esa pasión por la cual uno estudió, aquello por lo cual se formó y cree que puede trabajar. Y lo segundo es empezar a practicar con los estudiantes una conversación también diferente a la que venía manteniendo. Tratar de escucharlos de una manera distinta, tratar de hablarles de una manera distinta, tratar de ver y oír lo que traen, lo que dicen, asesorarme, consultar si es que no entiendo o no sé qué es lo que puedo hacer. En general los docentes tendemos no a contar lo que nos va mal, como decía al principio María, sino todo lo que nos va bien. Y la realidad es que las cosas que nos pasan a nosotros les pasan a los otros. Y si las socializaríamos, creo que nos iría mucho mejor, porque entre dos o entre más de dos se puede llegar a respuestas que son más satisfactorias que a veces la personal que uno elige. Entonces, estas dos cosas creo que serían las que yo recomendaría. Me parece que son esenciales. Y estoy segura que ellos van a agregar 2 más, así que con 6 pueden empezar el año bárbaro. No, yo pensaba, la escuchaba a Ana y decía, bueno, me asombré porque nosotros no nos juntamos hace rato, ¿no? Así como estamos ahora, Roberto, Ana y yo, sí individualmente, pero Roberto, que apareció al principio, se fue y volvió y no escuchó nada de lo que dijimos, lo retomó maravillosamente bien, como si hubiera estado escuchándonos.
Entonces yo creo que estamos conectados y que esa conexión la tienen ustedes como docentes, quienes estén escuchándonos, las deben tener en sus escuelas si abusan un poquito los sentidos. Me parece que hay que trabajar con los otros, que no solamente podemos pensar en la convivencia con los estudiantes, tenemos que pensar en la convivencia entre los adultos de las escuelas. Y en esa convivencia a veces nos cuesta también plantear nuestros propios conflictos con los otros, reconocer nuestras fallas, abrirnos a la escucha, pero si hay algo que nos demostró también la pandemia es que somos irreemplazables. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. No nos han podido reemplazar, ni correr, ni ninguna computadora le puede dar clases y mirar a los chicos y decir, ¿qué te pasó? Yo voy por una que es, digamos, uno lo ve mucho, por ejemplo, en situaciones de bullying, ¿no? Que los docentes a veces creemos, ¿no? Que vemos todo lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos, la verdad, es una porción muy pequeñita lo que realmente acontece. Para realmente ver con mayúscula, ¿no? Ver y poder, cuando dicen, bueno, ¿cómo hacemos para detectar? Yo no sé cómo hacemos para detectar. Sé que si vos estás metido en el grupo, si conoces a las personas, si conoces la dinámica, si te interesás por los chiquilines, si te interesás y podés notar los pequeños cambios, ¿no? Que se empiezan a ver en lo que dice uno, en cómo lo dice, en dónde pasa el tiempo y todo eso. Es decir, si vos estás disponible emocionalmente, ¿no? Y tu tarea docente entendés que no es solamente dar una materia, sino que es, como decía Ana, generar ciudadanía, pero ciudadanía buena, de las buenas, porque también podemos generar ciudadanía mala, ¿no? Digamos, y podemos ser ciudadanos del mundo que no hablen entre ellos, ¿no? Que hagan guerras, en fin, podemos hacer una cantidad de cosas, ¿no? Y lo otro es tener claro que aunque nos pese y a veces sea también como una carga, somos modelo, ¿no? Somos modelo en el trato con la otra maestra, con el otro profesor, con el portero, ¿no? Con todo. Y que buena parte de la convivencia se construye, ¿no? Desde arriba. Y cuanto tu cargo sea de mayor jerarquía, yo creo que más responsabilidad tenés, ¿no? Ya los que ocupen cargo de responsabilidad y participen de la diplomatura, bueno, ya saben que tienen una cantidad de responsabilidad, pero tienen una más, ¿no? Que es que parte o buena parte del clima institucional se permea, ¿no? Y se va gestando a veces de abajo arriba, pero las más de las veces de arriba hacia abajo, ¿no? Haciendo modelos, fomentando determinadas prácticas, ¿no? Y no solamente, digamos, haciendo que la convivencia sea pacífica, sino que sobre todo la convivencia sea agradable, que sea lindo ir a trabajar y que sea lindo ir a estudiar. Si logramos eso, no precisamos detectores de bullying ni cosas raras, ¿no? Que le dicen los psicólogos de vuelta, nosotros, ¿no? Los psicólogos somos nosotros, pero simplemente estar como más presentes ahí para poder saber las variaciones y bueno, y acorde a eso, saber que nuestra tarea va mucho más allá de la matemática, la física, el idioma español, sino que realmente hacer que esos chiquilines crezcan, ¿no? En el mayor bienestar posible. Y la escuela, el liceo, la secundaria, la facultad ocupan un lugar importante en eso, como más adelante va a ser el trabajo, ¿no? Así que por ahí creo que le dimos bastantes sugerencias ya, ¿no? Bárbaro, aparte bien cerrado. Hoy, ¿no? Cerrando el círculo, como les decía antes, el círculo espiralado, ¿no? Me encantó, muchas gracias. Bueno, yo voy a contar un poquito de la parte más organizativa de la Diplo. Son 12 semanas. Están preguntando en el chat si son encuentros sincrónicos. ¿Cómo es? Bueno, es una diplomatura que principalmente es asincrónica, quiere decir que se pueden conectar en el momento que tengan disponible. Vamos trazando algunos objetivos semanales que ustedes tienen toda la semana para abordarlos, para leer el material que pensaron los profes y para hacer las actividades. Y vamos a tener algunos encuentros en vivo que van a tener ya asignados en su día y en el horario desde el inicio de la cursada para que puedan organizarse. En caso de que no puedan, quedan grabados y después pueden acceder a ellos.
Me parece que eso es todo, me encantó haber estado con ustedes, primer encuentro en vivo del año, estamos reiniciando nosotros también, siempre es un placer escucharlos y escucharlos en conjunto, eso nos ayuda a pensar y nos hace sacar nuevas ideas, así que muchas, muchas gracias. Si quieren decir alguna palabrita final y vamos cerrando este primer encuentro, ¿qué les parece? En Un orden, gusto por de favor. vuelta. Cambiamos y hacemos al revés esta vez. Un gusto de vuelta estar con Ana y con María y contigo también, Andrea. Y bueno, y los esperamos con muchas ganas de pensar juntos. Así que un placer. Me suma a lo de mirá, fui al revés. Me suma a lo de Roberto, una vez siempre una alegría. Para mí el encuentro cuando es alegre seguramente genera cosas buenas, ¿no? Del mismo modo que cuando uno está arriba tiene esa responsabilidad, tiene que plantearse activamente, yo creo que hay que plantearse activamente generar climas, ¿no? Que no sale solo, que si uno se deja llevar por lo que le pasa esa mañana, está frito, ¿no? Entonces tiene que tener como objetivo generar un clima de aprendizaje, de alegría, de encuentro, de pensamiento conjunto y de construcción. Y bueno, para eso estamos nosotros, así que los esperamos a todos y que vengan a la Diplo. Anita, es todo tuyo. Bueno, ¿qué puedo decir? Ya le han dicho un montón de cosas lindas. Creo que podríamos unir la alegría que expresa Roberto que hay que tener en el aula, la posibilidad de intercambiar de la que habla María con adultos y niños y niñas en la escuela, y las ganas de tener, de tener las ganas de hacer de este encuentro en el aula un espacio donde todos disfruten y todos aprendan. Creo que se trata de eso. Y donde, como decían antes mis colegas, no sea necesario ni prevenir ni abordar soluciones de conflicto graves como la violencia y el bullying. Se trata de eso, de adelantarnos. Excelente, Ani, con ese resumen, muchas gracias. Me parece que llegamos al final. Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado con nosotros en este encuentro. Nos reencontramos en abril para dar inicio a esta corte. Y bueno, les mandamos un cálido saludos a todos y con alegría, como dice Ani, de volver a la escuela que la extrañamos tanto. Así que les mando un abrazo a los tres y nos vemos en la próxima.